¿Verdaderamente saben ustedes lo que es la nueva creación? ¿Qué es la nueva creación? La nueva creación es simplemente la vieja creación transformada por la vida divina. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el capítulo 6 de Gálatas se ven dos clases de personas que buscan a Dios. Unos se glorían en lo celoso que son por su religión y por las prácticas de la ley. Pero el apóstol Pablo representa a los que buscan a Dios y se glorían en la cruz de Cristo. ¿A cuál clase pertenece usted? De esto es que trata el estudio Vida de Gálatas de hoy, el cual se titula Crucificados al mundo religioso a fin de vivir como nueva creación. Nos acompaña en el estudio Guido Olivares, el cual nos estará dando sus comentarios al estudio Vida de hoy. Bienvenido, Guido. Estoy muy agradecido de que me hayan invitado de nuevo a este querido programa. Guido, en Gálatas 6:15 se usa la frase nueva creación, la cual algunos han traducido como nueva criatura. ¿Nos podría usted decir cuál interpretación es más apropiada? La traducción más correcta del idioma griego es creación y se refiere a una entidad corporativa que incluye a todos los hijos de Dios unidos en su espíritu, en una unión orgánica con el Dios triuno procesado y consumado. En el programa de hoy veremos la preciosidad de la nueva creación corporativa, la cual es una mezcla de Dios con el hombre. Más adelante en el mensaje veremos este versículo de Gálatas 6:15, pero antes de eso veremos el versículo 14 que dice: «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo». Estos versículos nos muestran que el apóstol Pablo había logrado tanto en su vida humana y espiritual que quizás podría haberse jactado de esto. Sin embargo, en vez de ello, él se gloriaba en la cruz de Cristo. ¿Podría usted decirnos, Guido, por qué es que Pablo solo se gloriaba en la cruz de Cristo? Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo porque se apartó por completo de su vida vieja, de lo que anteriormente él se jactaba, como lo dice en Filipenses 3, 5 y 6. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, llegó a ser irreprensible. ¿Cuánto se jactaba? Sin embargo, estaba vacío, muerto y en verdad contra el Dios viviente. Pero en cierto día, el Dios de gloria se le apareció a este fanático religioso, iluminándolo dentro de sí mismo. Desde ese punto en adelante, Pablo se dio cuenta que debía ser separado de su vida vieja religiosa que lo había apartado de Cristo. ¿Cómo pudo separarse de ella? Solo mediante la cruz de Cristo. Por cuanto dice en Gálatas 6:14, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por eso Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo. ¡Qué maravillosa separación entre Pablo y todo lo demás! A fin de que pudiera seguir a Cristo hasta el punto máximo. Amén. En la primera parte del mensaje se hablará de Gálatas 6:15, que dice: «Porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación». Con este versículo comenzamos nuestro estudio Vida de hoy. Adelante
con Witness Lee. God's intention is to have us to be a new creation. La intención de Dios es que nosotros vengamos a ser una nueva creación, This new creation is just la cual se compone de sus hijos. En un sentido práctico, la filiación corporativa es la nueva creación. La vieja creación consiste de los hijos de Adán. Éramos hijos de Adán en la vieja creación, desde la caída. Pero, mediante la redención y la regeneración de Dios, y mediante la dispensación de Él mismo en nosotros, los que antes éramos hijos de Adán, ahora somos hijos de Dios. En esta filiación divina, todos somos la nueva creación. La nueva creación aquí se refiere, una vez más, a esa unión orgánica sin la cual aún estaríamos en la vieja creación. Pero en la unión orgánica y por medio de ella, ahora somos una creación nueva. Todos debemos saber que Gálatas aparentemente trata con la ley, pero en realidad trata con la vieja creación. Aparentemente nos dice cómo podemos ser justificados, que es por la fe. Pero en realidad nos habla de la nueva creación. No solamente menciona doctrinas acerca de la ley, sino que nos da una revelación de lo que éramos antes y lo que somos ahora. Nosotros éramos la vieja creación y ahora somos la nueva creación. Así que, como nueva creación, no tenemos nada que ver con doctrinas, ni con prácticas, ni tampoco tenemos nada que ver con guardar la ley. No. En la nueva creación, solamente una cosa es de importancia vital, y esto es algo que es crucial, que es el Dios triuno como todo para nosotros. El Dios triuno se ha procesado como el Espíritu vivificante a fin de ser nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestro todo por medio de una unión orgánica entre Él y nosotros. Esto es maravilloso, que en esta unión orgánica somos una nueva creación. Son pocos los escritores y lectores que han visto este punto de conclusión tan vital en este libro. Aunque Gálatas muestra el contraste entre vivir por fe y vivir por la ley, el punto central de este libro es la nueva creación. Por favor, Guido, coméntenos algo acerca de la nueva creación. La nueva creación es maravillosa. En la versión Recobro, en Gálatas 6, versículo 15, hay una nota que quisiera leer. La nota 1 dice: la vieja creación era vieja porque no tenía el elemento de Dios. La nueva creación es nueva porque tiene a Dios como su elemento. Aunque todos estamos en la vieja creación, experimentamos la realidad de la nueva cuando andamos según el Espíritu. El punto principal del libro de Gálatas es que somos la nueva creación y debemos vivir por la nueva creación, mediante una unión orgánica con el Dios triuno. La nueva creación cumple el propósito eterno de Dios, que es expresarse a sí mismo en la filiación de sus hijos. Así que la nueva creación es el cumplimiento de la intención original de Dios. La nueva creación también es el nuevo hombre, mediante el cual Dios es expresado y representado, lo cual cumple con el deseo de su corazón. La vieja creación, compuesta de los hijos de Adán, era vieja porque no contenía a Dios, pero la nueva contiene a Dios como su elemento y su todo. Donde no está Dios, todo es viejo, pero donde está Dios, todo es nuevo. Por esa razón tenemos todas las expresiones en la Biblia que empiezan con nuevo, tales como el Nuevo Testamento, el vino nuevo,
la nueva creación, el nuevo hombre y al final la nueva Jerusalén. Donde Dios no está, todo está viejo, pero donde Dios está, todo es nuevo. Dios fue procesado mediante la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección, y llegó a ser el Espíritu vivificante, a fin de entrar en los creyentes y ser su vida, su naturaleza y todo para ellos. ¿A dónde entra Él? Él entra en nuestro espíritu. Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu. Solo en esta unión orgánica con el Señor llegamos a ser la nueva creación. Él es nuevo, pero sin Él solo permanecemos en la vieja creación con Adán. Pero aleluya, que al unirnos a Él nos hace nuevos. Señor Jesús, te amamos por esta novedad. Tú eres nuevo y en ti no hay vejez. Gracias, Señor Jesús, por hacernos nuevos. Aleluya. Bueno, en la siguiente parte del mensaje escucharemos que el mundo religioso es el obstáculo que nos frustra y nos mantiene en la vieja creación. El versículo 14 dice así, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Regresemos a nuestro estudio vida de hoy. For us to live such a new creation, Para que nosotros vivamos en la nueva creación, there is the need again of the cross. es necesaria la cruz. And here, Y necesitamos la cruz para que elimine, o sea, que nos quite los conceptos que tenemos de la religión y del mundo religioso. Pero, lamentablemente, muchos cristianos citan este versículo 14 para referirse al mundo seglar, pensando que aquí el mundo se refiere a eso. Pero cuando leemos el siguiente versículo, el versículo 15, tenemos la explicación, por el cual entendemos que el mundo en el versículo 14 debe referirse al mundo religioso. Esto corresponde con el contexto del libro, el cual no trata con el mundo seglar, sino con el judaísmo, un pueblo bastante religioso que se preocupaba por las cosas de Dios, pero de manera errónea. Esta religión llegó a ser un mundo para ellos. Hoy en día, millones de cristianos están ocupados por el mundo seglar, pero aún mucho más por el mundo religioso. Para poder vivir en la nueva creación, necesitamos ser separados de la religión por la cruz de Cristo. Debemos ser los que digan a este mundo religioso que ha sido crucificado a nosotros y que nosotros hemos sido crucificados a este mundo religioso. Entre nosotros y el mundo religioso está la separación de la cruz. Esta separación nos capacita para vivir la nueva creación. Simplemente vivimos en ella. En este mundo religioso, todo lo que se hace allí es de la vieja creación. Pero mediante la cruz, hemos terminado con la religión y estamos aquí en otro mundo, en otra esfera. Y en esta esfera vivimos como nueva creación por medio del Espíritu. Guido, me parece que la mayoría de las personas que leen el versículo 14 piensa que este se refiere al mundo seglar y maligno. Sin embargo, según el contexto, ¿a qué se hace referencia cuando se dice este mundo? Según el contexto, se refiere al mundo religioso, no al secular, porque durante ese tiempo el mundo religioso estaba lleno de la circuncisión y solo hablaban de la circuncisión. Según su definición, la religión es lo que se hace para adorar a Dios aparte del disfrute de Cristo.
Eso está claro. Nada debe reemplazar a Cristo. Según la economía de Dios, estamos aquí para disfrutar a Cristo y solo a Él, y nada debe reemplazarlo, pero la religión lo reemplaza. No deseamos que nada reemplace nuestro disfrute de Cristo. Pues bien, nos queda un versículo más, el 16, y dice así: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos, o sea, sobre el Israel de Dios. Vayamos a la conclusión con Witness Lee. Neither circumcision is anything, nor uncircumcision, but a new creation. Porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. I must ask you, Debo hacerles una pregunta. really? ¿Verdaderamente saben ustedes lo que es la nueva creación? ¿Qué es la nueva creación? La nueva creación es simplemente la vieja creación transformada por la vida divina. La vieja creación que ha sido transformada por el Dios triuno procesado es la nueva creación. Y, aleluya, somos la nueva creación. Seguimos siendo la creación, pero en el pasado era vieja y ahora es nueva. Era vieja porque no contenía a Dios y ahora es nueva porque contiene a Dios. Cuando contiene a Dios es nueva, pero cuando no contiene a Dios es vieja. Por lo tanto, nosotros, los que hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios, todavía somos creación de Dios, pero ahora somos su nueva creación. Sin embargo, esto se hace realidad cuando andamos y vivimos por el Espíritu. Siempre que vivimos y andamos por la carne, estamos en la vieja creación, no en la nueva. Todo lo de nuestra vida cotidiana que no contenga a Dios pertenece a la vieja creación, pero todo aquello que contenga a Dios es parte de la nueva creación. Ahora, el versículo 16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla. Por favor, díganme, ¿a qué regla se refiere? La regla de la nueva creación. Esta regla, la de la nueva creación, consiste en que el Dios triuno procesado es nuestra vida y nuestro vivir. Esta es la regla. Vivimos por esta regla, por esta vida de la nueva creación. Esta es nuestra regla. Todos los que anden conforme a esta regla. Ciertamente tenemos que referir este andar al del capítulo 5, versículo 16. Andad por el Espíritu, ¿verdad? Andad por el Espíritu. Andemos por el Espíritu. Y aquí dice que andemos conforme a esta regla. Esto indica que andar por esta regla es andar por el Espíritu. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos. Saben, Pablo comienza todas sus epístolas con una palabra de gracia y paz, pero al final le gusta mencionar la paz antes de la gracia. Aquí menciona la paz en el versículo 16 y luego la gracia en el 18. Al comienzo dijo, gracia y paz sean a vosotros, en 1:3. Pero al final menciona la paz primero y luego la gracia. ¿Por qué? O, digamos, ¿qué cosa es la gracia? Bueno, la gracia es el Dios triuno como nuestro disfrute. Entonces, ¿qué es la paz? La paz es la condición que resulta del disfrute de la gracia. Cuando disfrutamos al Dios triuno, ¿resulta en qué? Sí, en paz. Primero necesitamos la gracia y luego la gracia resulta en la paz. Y esta paz es una condición. ¿Y después qué sigue? Bueno, debemos permanecer en esta condición todo el tiempo. Pero esto no quiere decir que ya no necesitamos la gracia. Sí, la necesitamos. Por eso después de la paz,
la gracia tiene que seguir con nosotros. Esto tiene mucho significado. Luego, aquí Pablo dice que esta paz permanece con los que andan conforme a esta regla. Y no solamente la paz sea con ellos, sino también la misericordia, o sea, sobre el Israel de Dios. Aquí la frase o sea es importante. La palabra griega kai, que aquí se traduce o sea, tiene la función de explicar. Esto indica que el apóstol considera que los muchos creyentes en Cristo que andan conforme a esta regla son colectivamente el Israel de Dios. Nosotros somos el verdadero Israel de Dios. Somos el Israel de Dios. Pablo era muy fuerte. Ya había indicado que somos la familia de Dios. ¿Cómo? Porque somos los hijos de Dios. Ya que somos sus hijos, ciertamente somos su pueblo. Somos la familia de Dios. Pero como familia de Dios, somos el Israel de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios. De hecho, el pueblo escogido de Dios no es hoy la nación de Israel exteriormente, sino el Israel interior. Somos el verdadero Israel. Guido, la vieja creación juntamente y con todas las tradiciones y ordenanzas tiene muchos reglamentos, pero la nueva creación solamente tiene una regla. ¿Cuál es esta? La única regla en la nueva creación es esta, que vivamos por el Espíritu en fe. ¿Quién es el Espíritu? Es el Dios triuno procesado como el Espíritu vivificante que vive en nosotros para hacer nuestra vida, nuestro vivir y nuestro todo. Me gusta el versículo 5:25 que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el 16, andad por el Espíritu y así jamás satisfaceréis los deseos de la carne. Aprecio mucho lo que usted dijo, que hay solo una regla, y esta regla es que disfrutemos al Dios triuno, quien hoy es el Espíritu vivificante. Él desea ser nuestro vivir y nuestro todo. Aleluya. Solo tenemos que guardar una regla que es una persona viviente. Oh, lo amamos mucho. Amén. El versículo 16 también dice que los que andan conforme a esta regla son el Israel de Dios. ¿Nos podría entonces usted decir qué significa esto para nosotros? A los ojos de Dios, el verdadero Israel no es la nación de Israel, sino los hijos de Dios, los que tienen una unión orgánica con el Dios triuno. El Israel verdadero se refiere al pueblo que es interiormente o internamente el pueblo de Dios. En Romanos 2, 28 y 29 se nos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que lo es en lo exterior, en la carne, sino que es judío el que lo es internamente, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza que no viene de los hombres, sino de Dios. Así que el Israel verdadero es el que es judío interiormente, el que tiene una relación con Dios mediante la unión orgánica. Ese tiene una unión de vida. Por supuesto, que el día vendrá cuando el Señor regresará y se aparecerá a la nación de Israel, revelándose a ellos como su Salvador también. Pero nosotros no tenemos que esperar por ese día. Podemos conocerlo hoy y podemos ser el Israel verdadero de hoy. Esta palabra es tan animante. Y a usted le decimos muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa y que se repita su visita. Muchas gracias por esta oportunidad de estar con vosotros otra vez. Queremos presentarles el libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee.
en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El conocimiento de la vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. El libro se titula El conocimiento de la vida, por Witness Lee. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. El estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida. En Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.